tienen 16,000 millones de búsquedas por día. Y pues googlear es un verbo, ¿no? YouTube por sí solo yo creo que debe de valer algo muy cercano a Netflix. Yo creo que hay dos tipos de inversionistas o dos tipos de inversiones. Están las inversiones en las que buscas crear riqueza y están las inversiones en las que buscas preservar riqueza. Por cierto, Google invierte 75,000 millones de dólares al año y se lo está metiendo la mayoría a cloud. Para mí es venta porque creo también que es el típico caso de la empresa que inventa la tecnología que los mata. Tiene la diversificación suficiente y la innovación suficiente todavía para que a estos precios sea una inversión atractiva. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Arte de Invertir. El día de hoy vamos a estar analizando a la empresa Google, una de las empresas más grandes del mundo, una empresa que busca organizar toda la información del mundo. Pequeño reto que tiene esta empresa. Mi querido Comet, ¿cómo estás? Flaco, muy bien. Igual muy contento de estar aquí discutiendo. A ver si en esta coincidimos en ideas un poquito más. De repente tenemos ideas contrarias. Eso es lo que lo hace enriquecedor. Pero Google, sin duda, un monstruo. Algunos la conocen como Alphabet. También cambió su nombre por el tema de las subsidiarias. Sin duda, una empresa que creo que presenta una oportunidad interesante por su evaluación y por su crecimiento. Pero también hay opiniones encontradas en el tema de inteligencia artificial, si está atrás, si está liderando. De repente dicen que Search puede perder mucha tracción con estos nuevos buscadores. En fin, creo que da para mucho platicar sobre Google y encantado de entrarle a esta discusión. Sí, una empresa con mucho potencial, una empresa que a simple vista parece subvalorada, que parece que puede ser un buen punto de entrada, pero que también podría estar en los principios del famoso dilema del innovador, como lo que le pasó a Kodak en su momento. En Google nació también el tema de la inteligencia artificial, muchos de los modelos de inteligencia artificial generativa, y puede ser también esa tecnología la que termine por eliminar más del 50% de sus ingresos, que es la parte de Search. Entonces va a estar bueno, pero vámonos al principio, mi querido Comet. Cuéntanos un poco de la historia de Google, cómo nace la idea de Google y quiénes lo crean. Bueno, Google nace es la historia típica que nace en un estacionamiento en Stanford en 1995. Larry Page y Sergey Brin la crecen desde 1995 hasta ahora, que a mí me impresiona este dato, pero tienen 16,000 millones de búsquedas por día. Y pues googlear es un verbo. Desde el 2006 está en el diccionario de Oxford. Eso ya te dice mucho, ¿no? Creo que yo hablo por mí, pero abro mi computadora y generalmente todo lo hago a través de esa caseta que es Google. Empiezas a buscar algo y alguna gente ya dice que lo hace a través de ChatGPT. Y de ahí viene el tema de que la acción está descontada, ¿no? Pero mira, vamos a hablar un poquito general de Google en cuestión de ventas y de evaluación. Uh-huh. Google en los últimos 12 meses vendió 360,000 millones de dólares, 360 billion. Tiene una capitalización de mercado de alrededor de 2 trillones de dólares. Para los que nos están escuchando, luego vean estos episodios porque tenemos apoyo gráfico y enriquece mucho la experiencia, ¿no? Sí, lo pueden ver en YouTube. En YouTube o en Spotify, pero para los que están escuchando, de repente dense la oportunidad de la parte visual, porque creo que son muy interesantes los gráficos que el equipo de GBM nos ayuda aquí a complementar, ¿no? Pero para que vean la foto completa, ¿no? Tiene 9 productos con más de 1,000 millones de usuarios. O sea, yo creo que de aquí sacas 9 empresas que podrán ser gigantescas, y esa diversificación es parte de lo que me gusta, que podría suavizar esa caída en Search si se da. Y si nos metemos un poquito a los negocios, todos conocemos el negocio de Search, que son el 50% de las ventas, como bien tú dices. Uh-huh. Pero también tiene el tema de
de YouTube, que también es muy grande, ¿no? YouTube por sí solo yo creo que debe de valer algo muy cercano a Netflix. Tiene ingresos similares. Netflix vale $500 billones, ¿no? Entonces, nada más de ahí, yo creo que el 25% del valor de Google debe de venir de YouTube. Y YouTube crece más y monetiza más que Netflix. Entonces, quizás hasta más, ¿no? Debería de valer la parte de YouTube. Tienes la parte de Waymo también, que ese es más una apuesta de crecimiento a largo plazo, que son los coches autónomos, ¿no? ¿Qué negocios me están faltando? Te falta también la nube. La nube, claro. La nube, que sí son alrededor de 15% de los ingresos, la nube, también crece muy bien. La nube crece cercano a 30%. En el último trimestre creció abajito, 28%, pero en esos niveles está creciendo. Y también pues, se habla de que va a ser uno de los pilares hacia adelante de crecimiento por inteligencia artificial y por toda la necesidad de infraestructura en la nube que esto requiere. Y ya esos son los negocios. Está la parte también de sistema operativo Android, que es más pequeño, pero el negocio de Search, el más grande, ahí está metido el negocio de ads, ¿no? Sí, y tuvo más bien ingresos en el primer trimestre de 2025 de 90 mil millones de dólares, que fue un aumento de 12% contra el primer trimestre del 2024, y tuvieron un margen operativo de cerca del 34%, lo cual les termina dando también cerca de 30 mil millones de dólares de utilidad, lo cual es también una locura, y un crecimiento de 46% año a año. La verdad es que increíble lo que han crecido. Ahora, el tema no es el presente. Siempre hemos dicho que el arte de invertir es irte al futuro, ver qué está pasando en el futuro y regresar al presente. Y yo creo que el elefante en el cuarto es ¿qué va a pasar con esos 50 mil millones de dólares que vienen de Google Search ahora con el tema de la inteligencia artificial? Yo tengo muchísimas personas que conozco, y es más, yo mismo, que ya no uso Google, que busco todo a través de ChatGPT. Y ChatGPT, que sé que Google tiene Gemini y es un cambio de paradigma, porque en vez de buscar algo de manera contextual, buscas una respuesta determinística, de manera concreta. Sí, mira, aquí te platico una anécdota que me pareció impresionante. Sergey Brin ya estaba prácticamente retirado y en una discusión, en una cena o en un cóctel o en un evento, como que lo empieza a calentar un empleado de ChatGPT, me imagino que un empleado de alto rango. Esto lo platican en All In, en el podcast. En el podcast, ¿no? No me acuerdo si Sundar Pichai, que es el CEO, y él regresa y dice, ¿cómo voy a estar en el momento más crucial del tema de inteligencia artificial en los sidelines, ¿no? Viendo desde afuera de la cancha? Me tengo que meter. Y la pregunta del millón, desde luego que es esa. Hay quien dice que está liderando el tema de inteligencia artificial, hay quien dice que lo está perdiendo. Y un poco lo había dicho en el episodio de Tesla, que cuando hay esta diferencia de oportunidad muy grande, de esta diferencia de opinión muy grande, hay una oportunidad presente, ¿no? Yo creo que los datos de Search todavía crecen 9%. Sí se está desacelerando bastante, pero yo no creo que de la noche a la mañana esto se vaya a cero. Y hay algunos ejercicios de analistas de Goldman Sachs, de Morgan Stanley, cuando tú haces una evaluación sumando cada uno de los negocios, si tú le asignas un valor de 0 a la parte de Search, en un caso optimista, te puede dar Google $140 por acción. Hace poco estuvo en 150, o sea, ya estás asumiendo que Search vale 0, ¿no? Si estás muy cerca de una evaluación en la que estarías valuando el 50% del negocio actual, de los revenues, a 0. Sí, yo creo que Gemini, yo sigo entrando a Google, creo que Gemini es uno de los modelos mejor calificados. De hecho, algunos dicen que tiene 45% de probabilidad de ser el modelo ganador al final de este año, ¿no? Las apuestas estas de... Tú que eres CryptoLover, ¿dónde se hacen estas apuestas? Polymarket. En Polymarket, ¿no? Hablan de que Gemini va al frente. Yo he estado usando Notebook LM, ahí por gente de la comunidad de Webmastery que está muy metida, Eloisa. Saludos a Eloisa. A la Eloisa Wolf. Que de hecho trabaja en Google. Trabajó en Google y ahora se dedica a ayudarle a emprendedores
como es también nuestro caso, a mejorar los canales de YouTube. Te mandamos un fuerte abrazo, Eloisa. Gracias por todo tu conocimiento, aprendizaje y generosidad. Pues ella también nos dijo, éntrenle a NotebookLM, que prácticamente es como un chat GPT, pero puedes subir PDFs, links, podcasts, texto, imágenes, lo mete a la licuadora y te saca así como que tu documento, y aparte te graba una conversación como un podcast en el cual puedes unirte a esa conversación, hacer preguntas. O sea, yo creo que el NotebookLM, yo cuando lo usé dije como no están tan atrás en inteligencia artificial. Chance la marca de ChatGPT ahorita pesa mucho, pero la gente va a estar explorando otras plataformas. No creo que sea un winner takes all, que alguien agarre todo el mercado. Y yo creo que Search sí se va a morir, pero se va a morir más lento de lo que pensamos y los otros negocios van a crecer. Y Google también, hablando de números, o sea, está 17 veces earnings, 10 veces EBITDA. Cotiza esos múltiplos cuando el S&P 500 cotiza a 22 veces earnings. Google crece 13%. El S&P 500, la empresa promedio, crece 5%. ¿Cómo cotiza Google? A la mitad, creciendo al doble. Sí, o sea, no es a la mitad, pero sí a un descuento importante. Es un descuento como del 30%, ¿no? Contra el S&P 500. Es una empresa mejor que el promedio de las empresas que están en el S&P 500, no me queda duda. ¿Cómo está a esos múltiplos? Hablamos de Meta también en el capítulo de los Max Evans. Yo creo que cuando Meta cotizó abajo de 10 veces EBITDA estaba en $100, ¿no? Y creo que puede ser un caso similar del tema de metaverso, que había ruido, del tema de TikTok. Ahorita es el tema, como que ya lo vi en la historia, este tema del ChatGPT que empieza a meterle ruido, pero tú ves las gráficas de los ingresos, de la utilidad, creció 46% en el último trimestre. Entonces, dices, está creciendo la utilidad más rápido de lo que creen las ventas, está expandiendo márgenes. Hablabas de márgenes operativos de 34%. Entonces, parte de eso es lo que me gusta. YouTube creo que es un negociazo. Un poco redondeando en lo que son los números, ¿no? Sin duda, el riesgo de disrupción de estas plataformas en search existe. Yo creo que sí va a disminuir el negocio de search hacia adelante, pero no lo suficientemente rápido. También he visto a varios inversionistas de la talla de Bill Ackman que la tienen en el portafolio con ponderaciones importantes. A mí sí me gusta la Max 7 más barata. Para mí es compra. Para mí es venta, mi querido Comi. Para mí es venta. Para mí es venta porque creo también que es el típico caso de la empresa que inventa la tecnología que los mata. Y hay un par de indicadores de que esto puede suceder. Uno, pues es el famoso Innovator's Dilemma, este término que hizo famoso Clayton Christensen de la Universidad de Harvard, en la que básicamente planteaba que muchas veces estas tecnologías se inventan dentro y son obviamente tan disruptivas que matarían el negocio principal y que los fundadores o los managers en su momento no son capaces de hacer el pivot que tienen que hacer para matarlo. Hace poco escuchaba un podcast de Chris Dixon, de Andreessen Horowitz, que estaban hablando de esto en el tema de inteligencia artificial. Y dijeron, la única posibilidad de que Google sobreviva a esto es que se hagan literalmente seppuku, que se hagan harakiri, que es este famoso dicho japonés en el que el samurái se suicida enterrándose la katana en el pecho y sacándose las tripas. Y creo que eso va a ser difícil que lo hagan, sobre todo porque ya tienen, pusieron a Sundar Pichai como nuevo CEO, no es un founder-led company. Eso creo que es un riesgo porque necesitas ese tipo de capacidad y ese tipo de jerarquía, ese tipo de liderazgo y ese tipo de convicción para tomar decisiones así de fuertes. Y yo creo que cuando empiecen a erosionar todo el tema de los negocios de publicidad Comet, pues va a arder el infierno. Digo, el lado positivo también quiero comentar. Una de las publicaciones que hizo Barron's, uno de los análisis, dice que aún cuando, como decías, descontáramos el 50% del valor de Search, por una suma de las partes terminarían con un precio estimado de $182 por acción, ¿no? Que dice, el negocio de Search a 17 veces EBITDA, estimadas para 2025,
te daría un valor de capitalización cercano al 1.8 billones, trillion en inglés, por acción o $143 por acción. Pero si le quitas eso, están estimando en esta suma de las partes 22 veces pagar por YouTube, EBITDA, que te daría una evaluación de cerca de 800 billion o $65 por acción. La parte de la nube a 16 veces estimadas daría una valoración de mercado de cerca de 320 billion o 26 pesos por acción. Y por último, Waymo, que es un poco más complejo, pero suponiendo también algunos otros mercados como el tema de Uber y lo que pudiera hacer esto o pueda representar en el aumento en el mercado, una valuación o una capitalización de cerca de 325 mil millones de dólares, 325 billion o $26 por acción. Pues yo tampoco le creo a Barron's. Yo creo que el mercado es perfecto y por algo ha estado también de capa caída, como Apple, que esa es la otra increíble, todo el reinado que tuvo por tanto tiempo. Pero también yo creo que se han dormido en sus laureles en ese sentido y han generado mucha innovación, pero no han tenido la convicción que necesita tener un fundador, como el caso de lo que hizo Zuckerberg en su momento, de poder verdaderamente drivear el cambio que necesita esta empresa. Me encanta ese análisis de suma de las partes. Yo sé que tú siempre ves mucho al futuro. Yo soy el más conservador que Eres más boomer. Soy más boomer. Traigo mi saquito. Tú traes tu t-shirt. Con todo y que yo soy más grande que tú en edad. Sí, pero yo ya estoy muy maduro. Yo ya he tenido mis errores en el mercado. Entonces... Si te conocieran, mi cómic, te conocieran. Déjame, te hago el contraargumento. O sea, yo creo que cloud vale 500 billion. Ok. O sea, el negocio de cloud, y ahí están metiendo sus inversiones. Por cierto, Google invierte 75 mil millones de dólares al año y se lo está metiendo la mayoría a cloud, ¿no? Pero a ti que te gusta hablar del futuro, déjame platícame el futuro. Déjame te hablo del futuro. Tú dices que el futuro es que ChatGPT va a ganarle a Google. Yo creo que Google va a ganar en coches autónomos. Ajá. Le va a ganar a Tesla. El otro día se estrelló un Tesla porque usan cámaras. Waymo usa radares. Esa es la tecnología que va a ganar. Y ya al rato, al final voy a cerrar con algunos datos de Waymo en específico, pero redondeando el análisis de suma de las partes que estás haciendo que me gusta, para mí vale 500 billion cloud. Tú hablaste ahorita de 320. Entonces ahí vale 500 billion cloud. Eso es lo que dice Barron's. Bueno, el Cometa dice 500 billion. Perfecto. Y luego, yo creo que vale, vamos a asumir que vale 0. ¿Pero cuánto crees que vale tú? O sea, no sumamos que vale 0. ¿Cuánto crees tú que vale? ¿Yo, Search? Search. Yo creo que, igual... Barron's dice 1.7 trillion. Es que échale, si yo digo que es 1 trillón... ¿Tú crees que vale 1 trillón? De perdida. O sea... Creo que vale más, pero me estoy cubriendo. Te estás cubriendo. Me estoy cubriendo. O sea, yo creo que vale 1.3, pues 1.4. Okay. Pero estoy tratando de acolchonar el riesgo, ¿no? Entonces tú dices que vale 1. Si tienes, así sencillito, si tienes 1 trillón de search, tienes 500 de cloud y 800 de YouTube, ya estás en 2.3 trillones. Ok. Entonces ya hay upside. Ya hay upside y te estás llevando Waymo for free. Y aparte traes en la caja, también traes ahí unos 70 billion en la caja. Entonces yo sí creo que entiendo el tema y el argumento de que hay parte del negocio del negocio core está en riesgo, pero pues están creciendo en otros lados. Esa es la belleza de la diversificación. Me preocupa Apple, me preocupan otros, pero Google no, porque Google sí veo ese crecimiento de 13% en las ventas y en las utilidades del 40% en el último trimestre, pero más normalizado que debe ser 20%. Si creces al 13% las ventas y expandes márgenes, obviamente si baja Search los márgenes se van a madrear, ¿no? Pero a ver, futureando, vamos a futurearle. O sea, ¿qué le va a pasar al negocio de Search cuando esté totalmente adoptado el tema de inteligencia artificial? Y no nada más inteligencia artificial en su primera versión, que es esta parte interactiva o en la que interactúas con ChatGPT, sino cuando haya agents. Y entonces pongas a una gente a resolver tus problemas. ¿Tú crees que le van a preguntar a Google? Y van a decir, yo le voy a picar al ad, porque pues, el ad seguramente me va a traer la mejor oferta. Pues por supuesto que no. Pero igual y ese crecimiento se ve en los servidores de cloud. Ok, pero entonces estarás de acuerdo conmigo que ese $1 trillón, you can write it off.
Pues es muy agresivo, es como decir que... Pero es que, ¿cómo que agresivo? Si igual aquí y se estás- tarda 10 años en morirse ese negocio y te estuvo escupiendo dinero 10 años. Comet. Aquí lo estamos valuando. Bueno, Barron's lo tiene a Ujú. 17 veces EBITDA y eso te daría 1.76 billón de dólares. Yo te dije un trillón. Perdón, 1.76 trillón de dólares. Sí, yo por eso te dije, me puedo acolchonar. Billones. Y hay otros temas. Por eso, entonces tú dices que eso vale 10 veces EBITDA. 10 veces EBITDA con los números que tenemos hoy. Pero si ese negocio se erosiona, pues obviamente ese no va a ser el EBITDA. Y te va a dar por mucho menos tiempo ese revenue. Sí, pero también parte de mi argumento es que los dos negocios están creciendo a muy buenos ritmos y pueden llegar a valer múltiplos interesantes. Ahí va mías bajo la manga. Willow, Quantum Computing. Ujú. Se habla, hay estas acciones ahí chiquitas de Quantum Computing que han subido como locas y tradean con una volatilidad porque dicen que el futuro no son los chips, son los Quantum Computing chips. ¿No? El futuro para inteligencia artificial es el tema de computación cuántica. Ujú. Y uno de los que está al frente en esta iniciativa es Google con su chip de Willow, porque invierten 75 mil millones de dólares al año y tienen de los mejores ingenieros que existen en el mundo, ¿no? También creo que los márgenes pueden mejorar. 25% del código de Google ya es inteligencia artificial. Van a optimizar, se escucha mejor optimizar que correr a varios ingenieros, pero es la verdad. O sea, ¿cuántos de esos ingenieros que estaban tirando código los pueden eliminar? Así como todos ya somos eliminables en nuestros trabajos, ¿no? Así está cañón la inteligencia artificial. Y ahí sí el consejo es, el que no use inteligencia artificial lo van a eliminar más rápido. Entonces pónganse a usar Notebook LM y péguenle al ChatGPT sabroso. Pero bueno, hacia allá voy. Está el tema de computación cuántica. Ok, ¿cuánto puede valer eso? Yo creo que estoy muy temprano. Pero Estamos en etapas muy tempranas. ¿A qué negocio podría disrumpir, no sé, el negocio de Nvidia, de los servidores de Nvidia, de los Quizás. chips de Nvidia? ¿A ti no te gustaba Nvidia? A mí sí me gusta Nvidia. ¿No te gustaba antes también y has cambiado de opinión? He cambiado de opinión, sí, es cierto. No hay información, pero futureando, Ujú. yo creo que definitivamente, y no sé si coincidas conmigo o no, el tema de la inteligencia artificial es una verdadera amenaza al tema de search. Como dices, yo creo que ahí es un espectro, ¿no? Puedes pensar que vale 0, lo cual probablemente sea algo extremo, o puedes pensar que vale 17 veces EBITDA, lo cual también me parece que es algo extremo. Probablemente el resultado final caiga en alguno de esos espectros de blancos a negros. Ujú. El negocio de YouTube de contenido. Tienen 12% del mercado. Y son más rentables que Netflix. Ahí algunos argumentan de que no son tan kid friendly. O sea que ahí es donde Disney. Pero el tema de streaming van ganando. Le ganan a Amazon Prime, le ganan a Netflix. Digo, Barron lo pone ahí en 800 billion, como que ese negocio vale 800 billion. A mí se me hace agresivo, pero si en 5 años... A mí me gusta mucho YouTube, sobre todo como creador de contenido. O sea, el modelo es muy bueno. O sea, es muy friendly porque te pueden buscar y te pueden encontrar. Toda la parte de search que tiene en el contenido es muy positivo porque descubres contenido. Y el contenido, pues bueno, se monetiza con otro modelo distinto de publicidad. Que ese me parece un poco más defensible, pero no sé si también eso pudiera ser disruptible. No lo sé. ¿Es una empresa de media, Google? Sí, tiene un brazo de media. Es un brazo de media que aparte Es muy un brazote eficiente. de media. Es un brazote. Ni tú que le pegas a las pesas tienes ese pinche bíceps. Perdón por las groserías, o bueno, ya lo editarán o lo dejarán. Pero, o sea, hay otros casos. Entiendo lo del Innovators Dilemma, pero ahí te va otro contraargumento y voy a tirar la bomba. Dicen que cuando estás perdiendo una discusión hay que confundir en vez de convencer. Ahí te va. Apple. Ajá. Apple cotiza 28, casi 30 veces PI. O sea, casi el doble, muy cercano al doble de lo que cotiza Google. Google ha crecido más que Apple en los últimos 9 años y se estima que este crecimiento sea 2 veces mayor o crees que Google crezca 2 veces más rápido en los próximos 3 años. O sea, preocúpate de Apple. Dime, Apple sí está perdiendo la carrera de inteligencia artificial. Y no me quiero adelantar al episodio de Apple, que hasta me da flojera ese episodio. O sea, para serte franco, porque ahí sí creo que
es una historia diferente con todo y que tiene una marca. Yo creo que Google tiene esa marca. Yo me meto a mi computadora y sigo googleando y uso Gemini. Y creo que tiene la diversificación suficiente y la innovación suficiente todavía para que a estos precios sea una inversión atractiva. Te voy a dar otro contraargumento que yo creo que es importante que la gente considere. Y lo dijiste tal cual, que es la marca de Google y la cultura de Google, que yo creo que se erosionó muchísimo en la última década con todo el wokeismo que hubo internamente, que ha generado ahora tanta animadversión. Digo, tan ridículo es el tema que el mismo Gemini estaba super woke. O sea, a Gemini le preguntabas de los Founding Fathers y decía que eran afroamericanos y LGTB y todo este rollo. O sea, a ese extremo llega a veces el fanatismo y la fantasía a nivel cultural. Y hoy te puedo decir que el vicepresidente J.D. Vance es la empresa que más odia. Y el vicepresidente J.D. Vance probablemente sea el siguiente presidente de Estados Unidos. Tiene un buen tiro para poder ser el siguiente big shot en la presidencia de Estados Unidos. Y literalmente Google es su anti-empresa. Y eso claramente va a traer mucho ruido y muchas complicaciones. Han habido también muchos temas de que por temas regulatorios los quieren separar. Y eso va a perder también cierta fuerza. Sí, o sea, ahí está el tema regulatorio. Está en los headlines también que Perplexity ya está firmando con Apple para que sea el buscador de insignia para ¿Que les quitaría cuánto el market share de search? No sé, el 10, 15, 20%. No sé, porque aparte es del revenue. Sí. O sea, ni siquiera es de las búsquedas, ¿no? Estas 16 mil millones de búsquedas, que es una locura. Pues el revenue que te pueden generar los usuarios vía un iPhone y vía una Mac, pues es mayor por el poder adquisitivo, ¿no? Bueno, entonces yo creo que es hora de pasar al tiebreaker. Al veredicto. No, el tiebreaker es Waymo. Waymo, yo sí creo que le va a ganar a Tesla en la carrera de coches autónomos. Creo en la tecnología de radar, ya lo dije. Dime una cosa. Tiene... A nivel infraestructura, capacidad y demás, ¿tú crees que le puedan competir a otros grandes productores de este tipo de tecnología? Yo creo que sí. Yo creo que traen una ventaja. Tesla utiliza otra tecnología que es de cámaras, ¿no? Yo creo que Uber se va... Esto es lo que se ha escuchado. Se van a asociar, ¿no? Se van a asociar con Waymo. Creo que es más seguro y la seguridad de los usuarios es clave. Ya realiza más de 250,000 viajes pagados por semana en ciudades como Phoenix, San Francisco, Los Ángeles y Austin, ¿no? En el año ha completado más de 10 millones de viajes pagados y se espera que este número se duplique en solo los primeros 5 meses de 2025 y que siga creciendo de manera exponencial, ¿no? El análisis de Barron's decía que vale $30 por acción. Pero yo digo, si vas a ser futurista, pues también sé futurista con las otras apuestas, ¿no? Yo creo que esto puede valer más de $25 por acción, $26. Pues a Tesla la evalúan en 1.3 trillones de dólares y no vende ni... Entonces, ¿tú crees que valga lo que vale Tesla a 180 veces price earnings? Que ha sido tan vocal que no vale eso. No creo que vale eso, pero creo que algo de valor te va a generar hacia adelante. ¿Pero cuánto? Es que eso es lo que creo que el tiempo te da. Si tú te aguantas en una acción que está teniendo buenos retornos sobre esas inversiones en Waymo, en Quantum Computing, y logra tener una administración que un poco estos temas de innovación se van muriendo algunos negocios y nacen otros, sí, ¿no? También es el caso del éxito de Apple en la última década, ¿no? Claro. Se van muriendo negocios y nacen otros. El típico caso de los AirPods, ¿no? Los AirPods pudo haber sido una de las empresas del S&P 500 de las más grandes, nada más el negocio de los AirPods. Y salieron de un buen diseño, buena innovación, buen producto, buena cadena de distribución. Es que no estás hablando de los AirPods, estás hablando del negocio principal, que es más del 50% de los revenues. Sí, pero tampoco, es que eso es, yo creo que la gran disyuntiva entre lo que estamos hablando. ¿Tú crees que vale cero? Yo creo que eso se va a pagar como paulatinamente. Y ese paulatinamente te avienta mucho flujo. A mí hay una frase que me encanta que se le escuchó a un profesor que tuve en Berkeley que decía: "The future is already here, the information is not equally distributed." El futuro ya está aquí, la información no está distribuida de manera equitativa. Y el ejemplo más práctico de eso es
Amazon y todas estas empresas, ¿no? Empezaste a ver la decadencia del modelo retail, de tiendas físicas, ¿no? Los centros comerciales, todo ese tipo de cosas. Y claro, siguen vendiendo, sigue habiendo Macy's, sigue habiendo este tipo de tiendas, ¿no? Sigue habiendo Barnes Noble, pero claramente Amazon ya les ganó a todas esas empresas y van a desaparecer en el tiempo simplemente porque Amazon tiene una oferta y un producto superior. Yo no sé si Search vaya a desaparecer en el próximo año, pero creo que en los próximos 10 años seguro no va a estar. Pues sí, pero si en esos 10 años te está aventando flujo y le estoy reinvirtiendo ese flujo en otros negocios y lo hace de manera contundente. Por eso yo lo que creo es que probablemente Google esté bien valuada, porque está valuada con un escenario agresivo en el negocio de media, ¿no? Todo lo de YouTube, que puede ser interesante, aunque ahí la verdad es que no sé, porque pensándolo bien, o sea, ¿cómo crees que pudiera también funcionar el tema de inteligencia artificial en el negocio de YouTube, güey? Pues a favor, ¿no? ¿Tú crees? Yo creo que sí. Digo, se va a generar más contenido y demás, eso puede ser bueno, pero desde el punto de vista del modelo de negocio que son ads, bueno, y pagarle a los creadores, no lo sé, güey. Yo no era podcaster. Tú me sacaste de la oficina para hacer un podcast y yo creo que ahí hay, o sea, el tema de contenido. ¿Nos va a reemplazar la inteligencia artificial? Eso sí. Comment. ¿Puede ser o no? Eso sí podría ser, ¿eh? Eso sí podría ser. O sea, el día de mañana, pues, va a ser una voz o un avatar. Van a ser, podría ser más elocuente que nosotros. No sé si podría ser más si le entrenas al modelo, sí se aprende hasta tus chistes. Sí, está, sí, está de miedo, pero eso ya es un capítulo de Black Mirror. Yo creo que ya no hay que desviarnos. Es compra Google, háganle caso al cometa, no al flaco. No digo que vale el doble, pero sí tiene pues, un buen 30-40% de upside y por lo menos yo duermo tranquilo con esos flujos, con esa caja, cero deuda, buena marca. Se me hace fácil, O sea, hay negocios tan complejos como Tesla a 1.3 trillones. Cuando estás pagando todo el crecimiento por adelantado, aquí no estás pagando el crecimiento por adelantado. Aquí está creciendo como relojito. Es más, vean esta gráfica. Así crece. Claro. Y yo quiero puntualizar una cosa que me parece interesante. Yo creo que hay dos tipos de inversionistas o dos tipos de inversiones. Están las inversiones en las que buscas crear riqueza y están las inversiones en las que buscas preservar riqueza. A mí me gusta, o más bien, tengo más experiencia, más expertise en crear riqueza, en buscar negocios que sean asimétricos, que te permitan capturar una porción de valor mucho mayor, obviamente pagando eso con mayor volatilidad, mayor riesgo y demás. Ese fue el caso de Tesla, por ejemplo, ¿no? Ese ha sido el caso de Nvidia, entre otros muchos. Ese fue el caso de Google también, hace una década. Ese fue el caso de Meta, entre otras muchas. Hacia adelante, esas empresas se han venido transformando, ¿no? El caso de Apple es muy claro. Apple se ha convertido en una empresa mega boomer, en una empresa de las personas que buscan preservar riqueza. ¿Por qué? Porque está regresando ya dividendos, tiene recompra de acciones. O sea, es increíble. O sea, han recomprado más de, creo que 600 mil millones de dólares de sus propias acciones en los últimos 4 años. Y cuando no tienes un mejor uso del capital que regresarlo vía dividendos o vía recompras, yo creo que hay algo mal. Claramente, pues no pueden invertir ese capital en la misma empresa. Te paga más el regresárselo a los inversionistas. Eso es algo que debería empezar a levantar focos rojos. Entonces, sí, puede ser que sí. Google ya se convirtió también en una empresa boomer en la cual el rendimiento probablemente esté de cierta manera acotado. Ahora, Google, si tú le metías $1,000 en el IPO en 2004, tendría $54,000 ahorita. Imagínate, le hubieras metido 54 en vez de tener ese camionetón que tienes, flaco. No, hombre, yo ya ni camionetas tengo, afortunadamente. Pero bueno, y otro dato que me encanta porque siempre lo ponen es, si tú hubieras invertido en Domino's Pizza el mismo tiempo que en el IPO de Google, tendrías $75,000. Domino's Pizza. Sí, Domino's Pizza ha sido de las mejores acciones por su rendimiento en los últimos 20 años. Y no es tecnología, tampoco. Pues es que, ¿qué es tecnología? No, esa también es otra buena pregunta, ¿no? Yo creo que todas las empresas tienen algo de tecnología, ¿no? Pues claramente Domino's tiene su tecnología, no será la tecnología más avant-garde. Pero bueno, yo creo que
el juez está allá afuera, el mercado es el mejor juez, el tiempo dirá, veremos si obviamente le va bien a Google como lo crees tú o si no le va bien como lo creo yo. Yo creo que en este tipo de episodios, en este tipo de conversaciones, lo importante no es soy Team Comet o soy Team Flaco, sino es poder analizarlo de manera crítica y con sentido común también y poder formar el propio criterio cada una de las personas que nos estén escuchando allá afuera. Yo tengo una convicción alta, un nivel de convicción alta en que Google le va a ganar al S&P 500 en los próximos 5 años. Y para mí, ganarle al mercado no es tan fácil. Al Nasdaq, S&P 500. boomer. Pero estoy de acuerdo Está contigo bien. de que quizás no tiene una opcionalidad tan grande como otras. No, a ver, sí la ¿no? tiene. Como decías, está YouTube, está Waymo, está el mismo negocio de cloud. Que bueno, ese no le entramos. Ya nada más para terminar de rematar eso. El negocio de cloud versus Azure y versus AWS y chance hasta Baba, ¿no? O sea, ¿cómo ves que las ventajas competitivas que tiene el negocio de nube contra los demás? Google Cloud tiene el 12% de market share. En segundo lugar, Azure tiene el 23%. Azure y en 23%. primero, AWS tiene el 30% de market share. Pero en los últimos 8 años, el market share de Google Cloud ha subido de 6% a 12%. O sea, va ganando terreno. No hay indicadores de que sea el ganador y de que no le va... O sea, la competencia creo que está dura, pero es un negociazo el negocio de nube. Y también el G Suite creo que tiene ese tema de switching costs. Sí, de Todo el mundo Enterprise Model. ¿Tú usas Gmail o usas... Uso Gmail. Usas Gmail. Soy medio boomer. Eres boomer. No, imagínate que ya Gmail es boomer. Me acuerdo perfecto que antes tenía un Hotmail y pues, sí era objeto de bullying duro, pero el de Yahoo ese sí era criminal. O sea, todos los que tenían Yahoo. No, y la suite también tiene, la suite de Gmail tiene su el encanto. ecosistema, yo creo que tiene... El modelo Enterprise, ahorita decía Chris Dixon en este podcast de AI, decía que hay 2 modelos que han demostrado ser muy defensibles, como estos modes, estas barreras de entrada que tienen. Y dice, uno son los network effects, los efectos de red que se generan y que se vuelven winner takes all market, como es el caso de Meta, en fin, ¿no? Con la cantidad de usuarios que tienen y entonces más usuarios, más valor, más usuarios. Y lo mismo con Google, ¿no? Sobre todo en el modelo de search, también en el modelo de YouTube, con los creadores, ¿no? Más creadores, más audiencias, más creadores. Y el otro es el modelo de enterprise, o sea, de business enterprise, que pues ahí Microsoft ha hecho una locura, ha llegado a ser la empresa más valiosa del mundo por el gran modelo de ventas a empresas que tiene, ¿no? Y eso lo han desarrollado. Sí se ve que es un negocio que tiene potencial de crecimiento y demás. Ahora, en ese negocio compite contra Microsoft, que no es cosa menor. Mira, también por eso las inversiones tan altas. Hablamos de 75 mil millones de dólares. Amazon invierte 100 mil millones de dólares. Invierte más. Creo que todas las Mac 7 están por ese rango. Igual Microsoft creo que está como en 80. Pero también yo lo que creo es que en algún momento no van a tener que invertir tanto. Si es el caso, el negocio de tecnología ya no es tan buen negocio. Entonces lo comparas contra los negocios viejos de extracción de petróleo, de cosas que requieren mucho CAPEX, ¿no? Eso es también una gran disyuntiva hacia adelante, que yo creo que si ese flujo te lo empieza a regresar, genera esa cantidad de flujo, de repente pues, la tienes en la caja. ¿Y qué pasa con esa caja? Pues o compras otra empresa. YouTube la compraron por 1.6 billón. Sí, hoy vale 800, ¿no? Más de 500. Imagínate esa inversión. No, y fue increíble. Me acuerdo cuando la compraron Eric Schmidt, quien era el CEO en su momento, dijo, mira, este va a ser un resultado binario, nada más hay de 2. O va a ser la mejor decisión o va a haber sido la peor decisión. Y tienen su área de moonshots, que le llaman. ¿Cuántas de estas no se pueden tirar? O sea, tienen varios dardos para pegarle al próximo YouTube. Claro que tienen los dardos. El tema es que tengan la convicción como para apostar en esos dardos, porque yo creo que si hubieran tenido esa convicción, hubieran impulsado a Gemini mucho antes y hoy tendrían la capacidad de decir, ¿sabes qué? No me importa que sea la joya de la corona. Yo creo que uno de esos dardos es quantum computing. Y ni siquiera le entiendo tan bien. O sea, no le entiendo tan bien, pero
Tú que eres criptolover, se habla de que quantum computing puede llegar a romper la encripción de Bitcoin. la encripción de Bitcoin. A ver, si llegara a ser ese el caso, ya hablaremos también de Bitcoin. Ese se va a poner bueno, mi querido. Ese se va a Comet. poner bueno. Se va a poner bueno, pero en fin, dicen que si llegara a suceder eso, podrían también aumentar los criterios de encripción de Bitcoin y nada, mejorar el software. Pero sí, evidentemente hay muchas cosas en el futuro que no conocemos. Ujú. La única constante es el cambio y es una realidad. Pero para terminar, mi querido Comet, entonces tú, ¿cuál es el precio? O sea, tú dices que con un alto grado de certeza Google va a superar el rendimiento del Standard & Poor's 500 en los próximos 5 años. ¿Tienes algún precio objetivo, algo, un rango Sí, que visualices en 12 meses? Mira, a mí me gusta mucho muy pegada a 150 o abajo de 150, que te las dan oportunidades de un presidente loco como es Trump, que de repente, bueno, no, quiten eso, me van a quitar la visa. Sí. El mercado te da oportunidades como ahorita por el tema de tarifas Ujú. y se bajó a 140. 140 se me hace una joya. A 200 se me hace fairly valued. No. 140 se me hace una joya. Ajá. Yo creo que vale como 230. O sea, ahorita 170 creo que es compra. 230 se me hace fairly valued. Entonces, si regresa a 140, estaría agregando. Y si se sube a 230, 240, pues, estoy holdeando, dejo de agregar, ¿no? Pero a 170 todavía podrá comprar. Si no tengo, podrá comprar. Y abajo de 150 sí me gusta, porque ya la agarras a 16 veces por ahí, ¿no? Sí, y además, eso sí sé, eres congruente porque tienes acciones de Google, eres oficialmente un boomer. Yo no tengo acciones de Google, Uh-huh. yo pago por ver. Yo quiero ver qué pasa en los próximos trimestres y en función de eso estaré tomando decisiones. Me preocupa mucho el negocio de Search y yo creo que eso, si se empieza a materializar y erosionar ese negocio, le van a empezar a pegar y le van a empezar a pegar duro. Y en su momento, pues como todo, ¿no? Todo tiene un precio. Todo tiene un precio. Creo que tienen negocios atractivos. Sin duda, para mí, el más importante y el más relevante es YouTube. Creo que lo que pueda pasar ahí o lo que está pasando ahí es muy atractivo. Este network effect que están generando, o sea, es increíble. O sea, es un modelo muy rentable, pues claramente. O sea, no tienen que invertir toda la cantidad de dinero que está invirtiendo, por ejemplo, Netflix, mismo Amazon, mismo Apple en contenido original. No están, o sea, es puro crowdsourced Estás content. aquí chambeándoles. Aquí estamos chambeándoles. Entonces tiene un modelo de negocio bien interesante. La adopción y el crecimiento es real. El negocio de cloud no me convence. Yo creo que siendo los terceros en una carrera que es tan intensiva en capital va a ser algo complejo, compitiendo contra Amazon Web Services y después contra Microsoft. Va a ser complejo y el de Waymo me parece también una moneda al aire. Como por ahí decía el gran Charlie Munger. Decía, nunca subestimes a una persona que se sobreestima a sí misma, como es el caso de Elon Musk. El gran Charlie Munger decía, nunca compraría Tesla y nunca la vendería en corto, porque nunca hay que subestimar a la persona que se sobreestima. Ahí yo sí creo que si te gusta Tesla, te tiene que gustar la parte de Waymo aquí. Como Sí. una opcionalidad, como Sí. como un disruptor que pudiera generar eso, ¿no? Pero es literalmente el kicker. No, a mí lo que me preocupa es el negocio principal y por eso yo estoy fuera. Estaré viendo qué sucede en los próximos trimestres, como siempre, con el riesgo de equivocarnos, pero también, mi querido Comet, sabiendo que esto de las inversiones es un arte y exponiéndonos allá afuera también a cometer errores, que los hemos cometido, los seguiremos cometiendo, pero también compartiendo nuestras ideas tal cual las pensamos. Nada más agregaría el tema de diversificación global, que a mí siempre me gusta. 50% de exposición en Estados Unidos y el otro equitativo en el resto del mundo. Diversificación de negocios, diversificación geográfica, dinero en la caja, buen track record del uso de ese capital hacia atrás. Yo creo que hay talento ahí adentro y me gusta a mí la acción. Yo sí en buying, pero muy Estás buena dentro. discusión. Estás dentro, estoy fuera. El tiempo dirá, mi querido Comet. Muchas gracias.